Ser Podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Llegamos al ecuador de la semana con la costumbre que ya se ha hecho necesidad, y es pasar un ratito entre rincones y esquinas, entre literatura y ciudades. Y hoy, ahora les cuento, más iluminados que nunca. Marta Sanz, muy buenos días. Muy buenos días, Àngels. ¿Qué tal estás? Pues muy contenta porque mañana me ponen mi segunda dosis y luego me voy a ir con mis amigas de la Ciudadana a Oviedo y luego me voy a ir a la librería Cervantes de Oviedo y el domingo me voy a la Feria del Libro de Gijón, si los efectos secundarios de la vacuna me lo permiten. Yo te he dicho que la segunda dosis a mucha gente, ayer lo contamos, son efectos leves, pero es así como un gripazo de 24 horas que a lo mejor te deja un poco aturdidita 24 horas. Me pillarán en el coche. Te pillarán en el coche, bueno, pues pero me llevan. Pues tú a dormir en el coche. Mira, ahora... Manuel Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy buenos días aquí. ¿Te hizo efecto la segunda dosis a ti? Es que no me la han puesto todavía, estoy en esta especie, digamos, de territorio de nadie, que son los de entre 60 y 69 años. Y aquí estamos. Ya, pero ya puedes pedir hora, ¿no? Creo que sí. Sí. Y mañana no tengo que hacer nada, la verdad. Bueno, mañana no tienes nada que hacer. Vente conmigo a Oviedo. Espera. A ver, mañana creo que iré al despacho porque tengo aire acondicionado y la conexión en casa para hacer tutorías está mal. Entonces, pues miré al despacho. Vale. Y no sé si me llevaré un tupper. Muy bien. No sé. Esto es mi ¿De plan. dulce o de salado? No, de salada no, de dulce no me conviene. De salado de comer, o sea, para comer al mediodía será eso. Sí, este es un poco mi plan, no sé. Vale, no está mal, tampoco. Buen plan. Porque mira, ahí en el despacho tú tranquilamente, solito, no solo, ¿no? Sí, porque teóricamente no podemos estar acompañados. Que luego siempre pasa alguien saludando y tal. Vale. Pero no. Vale. Bueno. Es apasionante, reconoceréis que mi vida es un vértigo. Pues mira, os voy a explicar la mía. Yo me levantaré a las 4 de la mañana. Me vendré a las 4:30, me recogeré un taxi, vendré a la radio, echaré aquí prácticamente hasta las 2 de la tarde y a la tarde estaré tan muerta que estaré tumbada en el sofá. Bueno, el plan de la tarde me parece buen plan. El de tumbarme en el sofá. ¿Cuánto duermes, Ángel? ¿Sabes que hay gente, como yo mismo, sin más lejos, que tenemos el gen del sueño corto? Que necesitas dormir poco. Exacto. Yo también. Es fantástico. Yo reconozco que con poco que duerma resisto, pero me va pasando factura el dormir poco muchos días seguidos. Pues yo lo debo tener todo corto menos el gen del sueño. Ya. Pero es que te despiertas naturalmente, se diría más bien. Sí. ¿Sabes? O sea, a las 4, a las 5, a mí me pasa a veces. Bueno, ahora todo se ilumina. Claro, ahora porque me levanto a las 4, pero cuando no me levanto a las 4 a veces me despierto de madrugada, pero podría levantarme y hacer ya cualquier cosa, o sea, porque te despiertas muy, muy fresco. Qué suerte tenéis, qué maravilla. Una ventaja. Qué bien. Bueno, vamos a centrarnos, porque hoy quería hablar de la luz, porque vosotros ya se ha creado tanta complicidad, bueno, ya nos estamos contando aquí la vida los unos a los otros, que sois vosotros los que nos proponéis temas para tratar conjuntamente en este rinconcito y en esta esquinita. Hoy toca la luz, la iluminación urbana, la iluminación literaria, la noche, el día, el estar a la luz de las velas, a la luz de las farolas, las novelas de día, las novelas de noche. De la luz a la sombra, de la sombra a la luz, de la luz y la sombra, a ti. A ver, Marta, ¿tú eres de luces o de sombras? Yo lo primero que tengo que decir es que yo creo que esto de la luz se nos ocurrió por lo de la pobreza energética y la factura y todas estas cosas, porque yo... que vuelve a marcar récord hoy el precio de la luz, eso. Atención. Entonces, yo creo que estamos muy, muy condicionados por este asunto. A mí me gusta mucho la luz de la razón, pero también me fascina eso que se llama la cara oscura del siglo de las luces, que era un ensayo muy interesante de un poeta que se llama Guillermo Carnero. Entonces, la luz de la razón, pero también con su lado de sombra tenebrosa y misteriosa. ¿Y tú, Manuel, de luces o de sombras? Bueno, es cierto que la luz y la sombra, en fin, parecería obvio decirlo, pero tienen una virtud complementaria, no puede existir una sin la otra. De cualquier forma, yo reconozco que si amo las madrugadas es justamente porque puedo gozar justamente de esta entreluz que hay a ciertas horas del día hoy, cuando está a punto de anochecer, cuando está a punto de amanecer, que creo que es la luz más deliciosa que pueda concebirse. Bueno, pues vamos a pedir a los oyentes que nos cuenten si ellos son de luces o de sombras, de guardarse, de mostrarse, si
les gusta esta luz de la madrugada en la que todo empieza a verse sin verse del todo claro, o lo mismo al anochecer, luces y sombras. Hoy con los oyentes, con Marta, con Manuel, 900 100 800, 900 100 800. Enseguida volvemos. Una calle sin luz. Nosotros dos crecimos en una calle sin luz. Aprendí a soñar, a cargar con mi cruz por los túneles de la madrugada como un de blues. Quiero que sepas que te voy a hacer gritar. Lo volvería a hacer, volvería a nacer. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Se fue la luz en todo el barrio. Àngels Barceló. Se fue la luz en todo el barrio, hablando hoy en El Rincón y en la Esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado sobre la luz, y con todos ustedes. 900, 100, 800 son de luces, son de sombras, de guardarse, de esconderse, de mostrarse. 900, 100, 800. Y estoy pensando que este espacio, El Rincón y la Esquina, es más bien un espacio de sombras, ¿no? Yo no imagino, Marta, un rincón o una esquina muy iluminados. Bueno, yo creo que lo que pasa también con la luz y con la sombra es que a veces expresan justo lo contrario de lo que esperas de ellos, también en este rincón y en esta esquina, ¿no? Pues yo me estoy acordando el sol total, la luz de mediodía perfecto en el extranjero es el anuncio de la muerte, por ejemplo, mientras que en un callejón oscuro puedes descubrir criaturas dignas de muchísimo amor. A los vampiros los destruye la luz. Y seguro que Manuel se acuerda conmigo del luminoso Technicolor de esas pelis del oeste que queman. ¿Quién no se acuerda de Duelo al Sol? Ese maravilloso Gregory Peck y Jennifer Jones ahí requemaos, ¿no? Pero sí que es verdad que la penumbra, la ambigüedad, lo maligno, y lo hemos comentado muchas veces, resultan más fotogénicos literariamente. O sea, parece que la falta de luz te permite imaginar más cosas. Hay una colección de relatos de Juan Bonilla que se llama El que apaga la luz, y quiero recordar que una de las escenas del Quijote más divertidas, que ahora serían consideradas muy, muy políticamente incorrectas, es en la que Maritornes se mete en la cama del hidalgo a oscuras, y él, claro, la idealiza como una Venus maravillosa y estupenda, y ahí entre las sombras pasan cosas tremebundas. ¿Y a ti qué te sugiere, Manuel, la luz y la oscuridad? Bueno, ahora me venía a la cabeza una canción de Aznavour que alguien recordará: apaga la luz en la oscuridad de tu juventud. Bueno, pero en fin, no sé por qué me vienen estas cosas a la cabeza. O sí que lo sé, porque nunca se han ido en el fondo. Bueno, lo que dice Àngels tiene razón. Es verdad que de una forma u otra entendemos que un rincón ha de ser sombrío, y una esquina ha de ser una esquina oscura, en una oscura esquina. Por cierto, es otra canción. Y todo a media luz, es otra canción muy bonita. De todas formas, la relación entre la malignidad y la sombra no es tan clara, ¿eh? ¿No? ¿Cómo, cuál es uno de los nombres más populares para referirnos al maligno? Luzbel. Lucifer, Luzbel. Ah, Lucifer, claro. Lucifer, el que trae la luz. Claro. Cuidado ahí, ¿eh? Claro, hay luces. claro. Y en cuanto al tema de la ambigüedad, hombre, yo amo por encima de cualquier cosa, bueno, aparte de la familia, al cine. Y escucha, ¿qué es el cine sino sombras que iluminan? Claro. Es verdad. Uy, profundas reflexiones, Manuel. Estoy así, mira, hasta ahora. Y ciertas. ¿Tú con qué luz escribes habitualmente, Marta? Pues a mí me gusta mucho escribir con luz natural, un poquito tamizada. Mira, ya por ponerme exactamente descriptiva, me encanta la luz de verano de las 6 de la tarde a la sombra de un chirimoyo, con los vecinos hablando alrededor, el olor de los pimientos asados. Así he acabado yo muchas novelas. Y en casa tengo un flexo, ¿sí? Pero de estos que puedes poner la luz cálida. Entonces me gusta la luz
muy fuerte y cálida. No me gustan nada esas luces frías, así como de quirófano. ¿Y escribes mejor de día o de noche? Yo mucho mejor de día. Las noches yo las uso para otros menesteres que no tienen nada que ver con los de la ratita presumida. Mira, quiero hacerle un par de preguntas sobre la luz y la creación y la escritura a un escritor extremeño, Jesús Carrasco, autor, entre otras, de la novela Intemperie, que acaba de publicar Llévame a casa. Jesús, hola, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Me interesaba hablar contigo porque, claro, tú eres extremeño, has vivido muchos años en Escocia, ahora vives en Sevilla. La luz de cada ciudad, de cada pueblo, de cada zona en la que has trabajado, no sé si te hace cambiar de modo de escribir, si te inspira de distinta manera. Sí, absolutamente, me inspira de manera diferente. La forma de escribir es la misma, porque yo como Marta escribo por las mañanas, también por una cuestión de conciliación familiar, aprovecho el momento en que mis hijas están en el colegio para trabajar y me he acostumbrado a escribir por las mañanas. Pero es cierto que esos lugares que citabas marcan mucho lo que escribo. Hay en mis textos siempre una reflexión en torno a la luz que al final vertebra la novela. En el caso de esta última, concretamente Llévame a casa, en el que el personaje se mueve entre Escocia y el centro de España, ese contraste es muy evidente, ¿no? El exotismo de una luz del norte de Europa, casi horizontal, muy cristalina, con esa luz que casi te impide salir de casa en verano en el centro de España, que se proyecta desde arriba, que es un martillo, que genera sombras oscurísimas, ¿no? Entonces, ese contraste siempre está, y de hecho está en todo lo que escribo, esa reflexión sobre la luz o ese trasfondo que la luz propone a los personajes. ¿A ti también te influye la luz a la hora de escribir, Marta? Pues seguramente, lo que pasa es que nunca he pensado en ello de una manera así explícita, pero vamos, yo estoy segura que Noches Blancas de Dostoyevski no tiene nada que ver con Cañas y Barro de Blasco Ibáñez o con Cumbres Borrascosas, ¿no? Yo creo que no es igual vivir o recordar Valencia, el Mediterráneo, que pasarte la vida en el condado de West Yorkshire, ¿no? Entonces, también pienso dentro de esto que hay luces que se imaginan o que recuerdas y que de alguna manera te acompañan, pero sí que afecta a nuestro estado de ánimo. ¿Y tú, claro, Jesús, tienes alguna manía? Nos hablaba del flexo, Marta, ¿tú tienes alguna manía a la hora de escribir en cuanto a la luz? Bueno, necesito, pero ya no solamente para escribir, para cualquier trabajo que yo desempeñe necesito una luz adecuada, una luz suficiente al menos. Eso lo aprendí de mi padre. Cuando cocino o cuando clavo un clavo o cuando escribo necesito que aquello que estoy haciendo se vea adecuadamente para poder concentrarme. De lo contrario me enfado mucho, empiezo a enfadarme. Cuando me doy cuenta de que estoy haciendo algo sin luz, hay una inquietud, una tensión en mi cuerpo. Digo, ¿qué pasa aquí? Es que no hay luz, ¿no? Pero Jesús, has dicho una cosa, dice, creo que lo he heredado de mi padre. Yo creo que eso nos pasa a muchos. Yo creo que la generación de nuestros padres, como yo creo que han vivido tanto tiempo en la oscuridad o con poca luz, necesitan, porque yo también lo he heredado de mi padre. O sea, mi padre es, ¿pero quieres encender la luz? O sea, estar a media luz es una cosa que no soportan. Y yo creo que es porque han vivido tanto tiempo con bombillas de poca iluminación y en la oscuridad. Jesús, supongo que es muy importante que el proceso creativo a la hora de escribir, ir dejando sombras, ¿no?, en las tramas, calcular dónde uno pone más o menos luz. Bueno, esa es la clave. Yo diría, cualquiera que se haya enfrentado a la escritura de ficción sabe que esa es una de las primeras lecciones, ¿no? Hay que dejar espacios poco iluminados para que sea el lector que nos ilumine, ¿no? Dicho así de una forma metafórica, pero es absolutamente cierto. Si tú le cuentas todo al lector, si respondes todas las preguntas que planteas en la novela, pues el lector no tiene ninguna necesidad de engarzarse en la novela, de entrar en ella. Así que esos espacios que pueden ser espacios vacíos también son espacios poco iluminados, difusos, donde hay una claridad medio rara que el lector debe sentirse invitado a desentrañar o a iluminar por su propia cuenta. Jesús, muchísimas gracias. Déjame que te diga una cosa, porque estuviste en el consultorio librológico, yo no me había leído todavía tu libro, me lo leí hace 3 semanas, el último, Llévame a casa, y me encantó. Muchísimas gracias, porque fue un placer leerlo. Gracias. Un beso, Jesús. Un beso, Marta. Hasta la próxima. Mira, Manuel, escucha esto. Apaga la luz, hazme mi clavel, mis brazos en cruz sueñan con tu piel. Era esta, ¿no?, a la que tú te referías. Te tienen súper consentido, Manuel. A todo te dicen que sí, una complacencia, mientras sea fácil. Es que ya en las tentaciones venéis siempre con una canción. Es discos dedicados, es que me encanta. Y lo agradezco mucho, de verdad. Sí, claro. Mira, escúchate esto, también es Lope de Vega. Origen de la luz, luz poderosa, luz que ilumina el sol, las 11 esferas. Luz, ¿quién es luz sino tú, luz hermosa? Ay, loca ceguedad, cuál me pusieras, si fiado de luz tan mentirosa, eterna noche de mis ojos fueras.
luz también, Marta, como sinónimo de amor, ¿no? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que a nuestra compañera Sara Vítores cualquier día os la va a robar cualquier compañía de teatro clásico, contemporáneo, es lo que ella sea, quiere, es lo que ella quiere. Porque tiene una voz maravillosa, y no declama. lee de miedo, no declama. Entonces es verdad que la luz aparece como sinónimo de amor a veces en la poesía, pero también frente a esa luz gozosa del amor, el carpe diem, el aprovechate que viene el coco, que esto lo vemos mucho en la poesía barroca. A mí hay un final de Góngora, que es el final del soneto de Mientras por competir por tu cabello, cuando dice: en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Y yo declamo porque me ha dado la gana, para subrayar un poco mi falta de pericia frente a la de Sara. Pero es verdad que a veces el amor es, o la pérdida del amor tiene que ver con la sombra, la proximidad de la muerte, y luego está este amor que incendia. Y lo que decías de la luz antes con Jesús a mí me interesa mucho, porque también lo que ocurre en las novelas es que si lo iluminas todo, al final nada tiene luz. La luz pierde el significado, no. Entonces tienes que estar jugando todo el rato con la penumbra, el contraste. Es importante. ¿A tú, Manuel, la luz como sinónimo de amor también te convence? El problema está en que la luz tiene un cierto inconveniente cuando te ciega. Ya. Y eso tiene su cosa. Pero esto en el amor pasa muchas veces. Es que el amor puede cegarte, claro. Es que el amor puede cegarte. En mi casa se decía permanentemente: hay ojos que se enamoran de legañas. Claro, imagínate, se mata por amor, por desgracia. Antes le llamaban crímenes pasionales, pero tienen otro nombre por suerte. Claro, afortunadamente. Pero lo cierto es que, claro, hay ciertas formas de amor que... Claro, es que el amor el amor es loco, es un pleonasmo esto del amor loco. Yeah. Pero en efecto ciertas luces, incluso las luces de ciertos dioses, pueden cegar. Pueden cegarte del todo. Marta, antes de continuar, que quiero escuchar a dos oyentes, antes de ir a la publicidad, cogemos boli y papel. ¿Tú quién crees que ha sido el mejor escritor definiendo la luz? Mira, a mí me encanta cómo define la luz Antonio Machado cuando utiliza esos paisajes simbolistas maravillosos en galerías y otros poemas, y también en Campos de Castilla. Pero déjame ser un poquito desobediente. A mí me encanta el uso de la luz en el expresionismo en sus versiones cinematográficas, esos contrastes de sombra y luz, de perfiles nítidos y de formaciones que están expresando un mundo maniqueo y morboso. Y hay un momento de la historia del cine que a mí me parece magnífico, que es esa garra de Nosferatu contra el camisón, el cuerpo, el corazón blanco de Ellen, que es como un poco la sombra que toma posesión de la luz, y luego la luz destruye a Nosferatu, ¿no? Es una imagen sin ese ensayo del expresionismo cinematográfico no hubiera existido cine negro, nos hubiéramos perdido cosas magníficas, bellísimas. Vas asintiendo, Manuel. Hombre, es que es verdad, el expresionismo justamente lleva hasta las últimas secuencias el contraste entre luz y sombras. Hay una secuencia de Cartas envenenadas de Otto Preminger en que alguien de pronto, que está en una reunión en la que hay una lámpara, dice que a veces es complicado distinguir entre el bien y el mal, que es un poco como esta lámpara cuando la pones a oscilar. Entonces dice, no, es muy fácil evitarlo. Yeah. Lo único que tienes que hacer es parar la oscilación. Cuando lo intenta, se quema. Voy a escuchar al primero de los oyentes. A la primera de las oyentes es Martina, desde Villafuente, en Valladolid. Martina, muy buenos días. Muy buenos días, enhorabuena por vuestro programa y por este tema tan bonito de las luces y las sombras. Yo vivo en un pueblo pequeñito que estamos en un alto, y desde mi casa diviso como a unos 30 kilómetros de la vista del Valle de Gueva. Entonces, levantarte por la mañana con el ruido del canto del gallo, que dicen cantan los gallos al amanecer, eso es evidente. Y bueno, pues el horizonte que está rojizo, el sol que va viendo como poco a poco va tomando forma, bueno, es algo maravilloso. Y para mí, os invito desde Villafuerte, los clientes que vienen a la Casa Rural Mirador del Valle, que son concretamente unos de Málaga, que hacía alusión ahora a los Campos de Castilla, la primera vez que vinieron hace 20 años, Petra y Málaga, de Málaga, sí. Pedro y Petra, les mando desde aquí un saludo. Quedaron impresionados. Que se quedaban asombrados de la luz de Castilla, de los campos dorados y del amanecer desde nuestro valle, que es algo impresionante. Martina, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Un beso. Un saludo, y estáis invitados a esa experiencia cuando queráis venir a Villafuerte. La luz de Castilla, de los Campos de Castilla. Y Fina, desde Alicante, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. ¿Qué te ha sugerido a ti el tema de hoy, las luces y las sombras? Pues mira, me ha recordado a un libro magnífico, bueno, realmente es un ensayo de un autor japonés que yo creo que sin duda lo conoceréis, Tanizaki. Y el ensayo se titula El elogio de las sombras.
realmente es una auténtica joya, como nos habla él de las sombras, además que hace como un recorrido, ¿no? Empieza casi por lo doméstico, ¿no? Y lo que son las sombras dentro de una vivienda japonesa, ¿no? Con ese estilo tan peculiar de arquitectura que tienen. Pues luego también un poco por el arte, ¿no? Hablando de las latas y finalmente también incluso habla del teatro no, en el que la sombra es algo fundamental. Sugerencia literaria también, fina desde Alicante. When the wind screams and shouts and the sea is a dragon's tail and the ship that stole your heart away set sail, when all you've left is leaving and all you got is grieving and all you know. Ser Podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. En la calle, on the street. Dice una canción de Hilario Camacho que Madrid amanece entre sueños perdidos, confusión y sorpresas latiendo en sus venas, y luego sigue. Y entre tinieblas de fiebre se abre paso la luz. Es como una resaca contagiosa y común que te vuelve a recordar que solo estás, que solo estás. La ciudad es un continuo juego de luces y sombras, de cambios de paisajes que durante el día marcan la posición del sol y las nubes, y durante la noche las diferentes iluminaciones urbanas. En la noche urbana la oscuridad no puede mostrar su color propio, ni el cielo sus estrellas. Lo único que brilla aleatoriamente son las calles y los edificios elegidos y las personas, que eso sí, que tienen luz propia. Y solo existen las estrellas humanas en la ciudad porque las del cielo urbano no se ven por la llamada contaminación lumínica. El exceso de luz en la ciudad son las lágrimas de la cita de Tagore, que decía que si lloras por no poder ver el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. A ver, Manuel, una reflexión sobre la iluminación en las ciudades. ¿Qué me dices? Bueno, en primer lugar, una pregunta. ¿Y si fuéramos la sombra de nuestra sombra? Después de esto, que no sé qué viene, pero se me ha ocurrido, he dicho dilo, porque si no, no te lo van a preguntar nunca. Mira, si tuviéramos que buscar referentes literarios de este rincón, que es una esquina, yo creo que estaría Baudelaire siempre. Y estaría Rimbaud, que tiene un libro que se llama Iluminaciones. Y el pintor de la vida moderna de Rimbaud lo que dice es que la vida urbana, que la experiencia de la calle, del flaneur, de aquel que sale a pasear, es la de recibir permanentemente como si fueran fogonazos. Iluminaciones que de pronto resaltan un pequeño incidente en el que descubres una cierta luz. Eso es la experiencia de la vida urbana. Sí. Y por otra parte, no sé, la luz justamente es la prueba de que nunca vivimos en la misma ciudad, ni paseamos por misma ciudad a pesar de que se llame igual y las calles sean las mismas. Pero en función de la luz la ves diferente. Por supuesto que sí. Claro. Si tú, digamos, en Madrid, no sé si tenéis así montículos de los que se pueda contemplar la ciudad en perspectiva. Imagino que alguno habrá. Bueno, la terraza de la SER, por ejemplo, nos sirve. Por ejemplo. Me vale igual. Pero, digamos, si uno observa, digamos, la ciudad que ves, el Madrid que estáis viendo desde esa terraza, no es el mismo. Sí. Ahí, ¿sabes? Es como el membrillo. El membrillo del sol del membrillo, esa maravillosa película de San Antonio López de Víctor Erice. Claro, el tipo quiere pintar un membrillo. Mira que es fácil, ¿no? Pero dice, no puedo porque el membrillo nunca es el mismo. Porque en efecto hay días que son de un color, hay días que el sol le da por una forma y otro, hay días que tienen color de viento, hay días que tienen color de lluvia. No es la misma ciudad. En esta época del año, cuando terminamos la portada de las 6 de la mañana, salimos todos a la terraza de la SER a ver amanecer. Y hoy justo estábamos diciendo que ningún amanecer era igual. O sea, claro, ningún día la luz del amanecer es igual. Bueno, mira, estábamos de vacaciones en Estambul y mis niñas eran pequeñas y la pequeña de pronto sabía que teníamos que ir a ver, ponerse el sol en el Bósforo, y preguntó en cierto momento ¿a qué hora echan la puesta de sol? Y me pareció que entendía perfectamente que era, y además, Ángeles, Marta,
es gratis, ¿te das cuenta? Sí. Y además no sale en la prensa, o sea, ¿por qué no sale en la portada de los periódicos? Hoy ha salido el sol. Sí. Esta noche ha vuelto a anochecer. A mí es que decís tantas cosas que es que me estimuláis muchísimo. Primero le quiero agradecer a Fina, menos mal que tenemos oyentes que nos recuerdan a veces libros como El elogio de la sombra y estas cosas. Luego lo de la sombra, Manuel, tú seguro que te acuerdas de Peter Pan con su sombra rebelde esa que tenían que coserle a los talones porque se le escapaba. Siempre la sombra. Y en cuanto a las luces cambiantes que hacen que la realidad cambie, nos acordamos también de los pintores impresionistas de Monet, con la fachada de la catedral de Rouen. Entonces yo creo que las ciudades de noche, de día, con todas sus transiciones, son ciudades solapadas, distintas, y a veces las personas que habitan esa sombra o esa luz son distintas, y a veces son las mismas personas que cambian de aspecto o mutan porque la luz les ilumina de otra manera. El viernes pasado estuvimos en Salamanca, y qué diferente es Salamanca de día que de noche. Iluminada, Salamanca parece otra ciudad que ya es preciosa de día, pero parece una ciudad completamente diferente. Manuel, de todas formas, ¿tú no piensas que muchas veces la iluminación de las grandes ciudades nos privan de ver la luz del cielo de la noche, las estrellas, nos privan este espectáculo? Es una contradicción. Bueno, en principio una postilla, digamos, esos imbéciles te dicen, hoy hace mal día, y les cogerás por la sola. ¿Por qué? ¿Por qué hace mal día? ¿Por qué hace mal día, imbécil? Porque es un día nublado, es un día precioso. Y no digamos, por favor, sin lluvia. Es más, con lluvia. Tendríamos que dedicarle a un espacio a las ciudades con lluvia. Pues ya está, ya se lo acabas de dedicar. Venga. Apuntado. Además, muy refrescante para estos tiempos. Y los paraguas. Que ahora, digamos, en Barcelona hay barrios a los que hay que ir con paraguas por si te atacan las gaviotas. No, sí, yo me emociono con estas noticias. Bueno, claro, ese es un problema que tenemos. O sea, por una parte es verdad que la iluminación nocturna, las luces de neón, yo qué sé, el fondo son un poco la imagen que podemos tener de ciertos centros urbanos, ¿no? de esos lugares de ocio, incluso los lugares monumentales que se iluminan como para decir, mira esto, y otra vez, esto es lo que hay que mirar. Y esos edificios enormes, tipo Torre Akbar en Barcelona, que los iluminan y que son como grandes anuncios. Sí. O esos letreros de neón. Juro, o prometo para no ofender a nadie, que yo y mi familia fuimos a dormir al Hotel Callao, perdón por la publicidad, únicamente para poder dormir al lado del anuncio de las Schweppes. De las Schweppes. Porque todos éramos fans del Día de la Bestia. Mítico. Claro, ahora bien, el problema es ese, que se nos niega, se le niega a los Urbanita el derecho a la noche. A la noche, Carlos, digamos, en Ovalis. Déjame que le pregunte, hemos llamado a un experto para que nos ilumine, que es Andrés Paulo, es ingeniero industrial, lleva años trabajando en dar luz a las ciudades. Andrés, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Estabas escuchando a Manuel Delgado. ¿Tú crees que tenemos derecho a un cielo urbano, a recuperar la noche? Bueno, podemos partir diciendo que es patrimonio de la UNESCO, ¿no? Tenemos derecho a disfrutar del cielo. Y os voy a contar una pequeña anécdota introductoria para que veáis a veces cómo se está yendo un poquito este tema de las manos. En el año 1994 en Los Ángeles hubo un terremoto, ¿no? Uh-huh. Se fue la luz, se cortó la luz de la ciudad y los servicios de emergencia recibieron muchas llamadas de gente que estaba un poco con ansiedad porque veían una gran nube luminosa sobre el cielo y no sabían qué era. Era la Vía Láctea. Pero nunca lo habían apreciado, claro. Nunca lo habían apreciado. Y les doy otro dato. Es posible que aproximadamente algunos cálculos que el 80% de los habitantes del planeta no disfrutan de la noche. O sea, no la pueden apreciar en toda su magnitud. Y bueno. ¿Crees entonces que las ciudades están excesivamente iluminadas? Sí, y muchas veces mal iluminadas. O sea, es un tema de que habría que sentarse, y sí que está habiendo iniciativas bastante interesantes en replantear un poquito hacia dónde tiene que ir la iluminación, porque a veces se transforma en un sinfín de parches, en un sinfín de iniciativas, porque claro, la iluminación es un símbolo de progreso y de bienestar. Entonces es algo que se ve, las ciudades que se iluminan son ciudades que avanzan, no son ciudades prósperas, sí todos quieren luz, pero a veces se abusa de algunos clichés, como por ejemplo la seguridad, etcétera, y se terminan haciendo abusos. O sea, la noche, tenemos derecho a disfrutar de la noche. Nuestros niños tienen derecho a disfrutar de la noche, a conocer las estrellas, etcétera. Porque, y me pongo, el tema de la iluminación, tenemos un tema que es un poco la mezcla entre lo poético y lo rígido que tiene que ser la normativa y la ingeniería. Pero
ya que somos hijos de las estrellas, al cubrir la ciudad de luz, no estamos olvidando de nuestros antepasados. Pero mira, estaba pensando en la contaminación lumínica, y es verdad que hay mucha normativa con la contaminación sonora, sobre todo. ¿Hay normativa o es suficiente la que hay para la contaminación, para luchar contra la contaminación lumínica? La normativa existe, la normativa está. Pero el gran problema que termina ocurriendo es la aplicación de esa normativa y el control de esa normativa. Habría que ser más exhaustivos en el control. Por ejemplo, hay zonas donde hay observatorios astronómicos, como puede ser Canarias, Chile, Almería, que hay una normativa muy restrictiva cuando tú quieres hacer un proyecto de iluminación. O sea, no puede haber emisiones superiores, etcétera, etcétera. Pero a su vez quiero introducir otro punto, que es un tema que ha habido un cambio de paradigma en los últimos años, que es la incorporación de la iluminación LED, ¿no? Los diodos de emisión de luz. Que hay una especie de intención inicial de que, bueno, la gente quiere luz blanca porque es más eufórica, etcétera, etcétera. Y la luz blanca tiene longitudes de onda azules que son perjudiciales. Perjudiciales en el sentido de que alteran los ecosistemas, o sea, alteran los ecosistemas vegetales, los ecosistemas animales, y alteran al ser humano los ritmos circadianos, que se llaman, que son que regula la melatonina, que está encargada en los ciclos de sueño y de vigilia. Entonces, recibir iluminación azulada, iluminación blanca, hasta termina afectando en nuestro día a día, ¿no? Ya. Manuel, no sé si quieres decir algo. Me consta que ya en ciudades, por ejemplo, el caso de Múnich, que por ejemplo han rebajado el tono luminoso porque dicen que la noche es oscura y que en efecto no se puede negar. O sea, adecuan el tono de la luz a la noche. Sí, yo pregunté, oye, ¿por qué está todo tan oscuro? Me dijeron que en efecto que era eso, que era una opción. Ajá. Es que, a ver, también la luz forma parte de una corriente cultural. O sea, no podemos negar que en España se vive otra euforia nocturna que no se vive en otros países. Tú vas a países más del este, más a Alemania, y los niveles lumínicos por la noche son bastante bajos. O sea, mucha gente dice, hasta da un poquito de miedo andar por algunas calles porque están oscuras, ¿no? Sí. Pero, ahora bien, tampoco se puede trabajar en el exceso. O sea, ir a caballo del exceso, porque no, tenemos derecho a descansar. Y la luz de la mano, porque somos seres de luz. O sea, ¿no? Ciclos vitales se manejan con la luz. Entonces, sí que está bien conseguir un equilibrio entre lo que es el embellecimiento urbano, en lo que es el desarrollo, en lo que es la seguridad, pero también en el derecho al descanso, porque es un derecho al descanso y es un derecho también a la ecología. O sea, porque formamos parte de ecosistemas que nos los podemos estar cargando, y se han constatado cambios en ciclos animales por el simple hecho de emitir determinadas longitudes de onda en determinados horarios, ¿no? Entonces, es un tema que habría que sentarse muchos especialistas. O sea, la iluminación urbana no puede ser algo de que yo vengo y pongo lo que se me antoja, y el que venga detrás, no, tiene que haber una programación, tiene que haber un discernimiento, y tiene que haber hacia dónde queremos ir, ¿no? Claro, tiene que estar pensado. Yo estoy Marta. de acuerdo con lo que está diciendo Andrés Paulo, pero también me consta que es cierto que hay muchos vecinos en pequeñas localidades que piden permanentemente farolas y calles muy iluminadas por el asunto del miedo y por el asunto de la seguridad. Dicho esto, a mí desde luego las luces de la ciudad me encantan, y me encantan los anuncios luminosos parpadeantes. Creo que forman parte de nuestra iconografía y de nuestra educación sentimental. Creo que hay algún tipo de luz bien dosificada, poéticamente dosificada, que no es incompatible con la noche, sino que hace noche, pero también entiendo que es cierto que yo que sé, que hay cielos que se caen de estrellas que no podemos ver por el efecto de la contaminación lumínica, y eso es horroroso. Andrés, no sé si vas a decir algo cuando decía Marta lo de... Y ya entiendo porque soy insomne, te lo agradezco, Andrés, ya lo tengo todo mucho más claro. Que no sé si querías decir algo cuando Marta decía eso, ¿no? Que hay vecinos, es verdad, que reclaman luz y más luz por un tema de seguridad, la sensación de que la luz te da seguridad. Precisamente, y quiero incorporar, quiero romper con un cliché, que hay estudios y hay ciertas evidencias de que sí, que la luz evita la delincuencia, pero hay estudios que lo confirman que no. O sea, porque la luz también muchas veces ha favorecido a más actos vandálicos. Porque, por ejemplo, hay paredes que no se pintaban hasta que pusieron luz urbana, y pudieron ver dónde pintar. Y las descubrieron. O sea, exactamente. O sea, el tema de la delincuencia, ya me gustaría a mí poder eliminar la delincuencia en el mundo poniendo farolas en las esquinas. O sea, ojalá ese problema se pudiera solucionar
con el simple hecho de poner una farola. Y una última cosa, Andrés. La luz es tan invasiva. ¿Hay experiencias con niños urbanos que pintan el cielo nocturno amarillo? Totalmente, sí. Se han hecho experiencias con niños pequeños en los cuales dicen, bueno, hoy en la actividad vamos a pintar el cielo nocturno, cielo de color amarillo, a lo sumo una estrella. O sea, son cosas que parecen graciosas, pero son impactantes, porque le estamos privando a las nuevas generaciones de un disfrute que te diría que tiene miles de años. Yeah. O sea, nos estamos cargando una herencia y también una capacidad, te diría hasta de contemplación poética del ser humano, ¿no? O sea, nos estamos despegando de donde venimos, nos estamos olvidando de nuestros abuelos. Marta. Aquí que somos muy letraheridas y muy letraheridos, que no lo podemos evitar, a mí ahora me viene a la memoria la niña de Entrevista con el vampiro de Anne Rice, que solamente podía pintar escenas nocturnas porque al estar vampirizada el día para ella estaba prohibido, ¿no? Entonces esto me lo relaciono con esto de los cielos amarillos de los niños, que me parece espantoso. Y quiero hacerle una pregunta, Andrés. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. Andrés, ¿tú qué opinas de estas luces navideñas ostentosas, tremendas, de Vigo, por ejemplo? Bueno, o sea, el impacto es innegable, pero también a veces hay que sopesar que son circunstancias anuales, circunstancias festivas, o sea, aquí tampoco nos podemos poner con una rigidez de negar lo que son las realidades, porque también eso forma parte de la cultura. Claro. Bueno, se suspendió la Navidad porque se contamina el cielo. No, o sea, tampoco podemos caer en eso. Andrés, muchísimas gracias, que lo tengo que dejar aquí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La oportunidad. Hasta luego, un beso. Manuel, recuperemos la noche, ¿no? El cielo de la noche. No sé, es una contradicción. Ya. Yo amo pasear por Collserola y pronto ver a mis pies la ciudad iluminada y me conmueve. Sí. Pero ¿sabes lo que pasa también con la iluminación? Que no puedes ver ovnis, por ejemplo. Ya. El otro día, la semana A mí pasada... esto no me preocupa nada, ¿eh? La semana pasada hicimos nuestra salida anual de clase para asistir a avistamientos de ovnis en Montserrat. Eso en Barcelona no se puede hacer, porque en el cielo está lleno de luces y no todas son, entre comillas, naturales. ¿Pero vais todos los años a ver si veis ovnis? Sí. Bueno, claro, hay luces en el cielo. Vale. Bueno. ¿Y tú las ves cada año cuando vais? ¿Lo veis? No, yo no he visto nunca nada, pero es igual. ¿entonces? Digamos, pero, hombre, digamos, oye... ¿Y no serán estrellas? Que estamos tan poco acostumbradas a verlas que a lo van mejor... a ser estrellas, por el amor de Dios. ¿Tú crees que van a ir, digamos, un gollón de gente a contemplar estrellas a una explanada perdida en Montserrat? Eso no tiene sentido. Esa gente ve ovnis. Los cultos es un culto realmente, es muy interesante. Vale, Ahora que lo dices, yo cuando vivía en Benidorm la gente iba al Puig Campana, que tiene esa cortadura bastante regular para ser un accidente natural, y mucha gente iba allí a avistar ovnis. Además, escucha, tampoco vamos a ser demasiado severos con la irracionalidad. Sí, es verdad que hay gente que cree en ovnis. Sobre todo nosotros. Ya, pero como hoy estábamos hablando de luz, se nos están colando unas sombras peculiares. Sí, porque esto estaría en el terreno de las sombras, ¿eh? O no sé. A ver, escucha una cosa. La creencia en ovnis no es mucho más irracional que la creencia en la democracia. Y mira... Yo tampoco la he visto. En Montserrat, por ejemplo, he intentado ver ovnis y cuando he bajado he intentado ver la democracia y ni una cosa ni la otra. Y será que soy un escéptico descreído. Pero hay gente que cree, a mí me conmueve y de verdad que me mueve amor y a simpatía. Ya. Porque, en fin, el ser humano tiene esas cosas. Ya. Puede creer en cualquier cosa. ¿Y vas a decir algo, Marta? Sí, ya me acuerdo de la cancioncilla, lo llaman democracia y no lo es. No, pero defendamos el cielo. Creo que hay un derecho al cielo. Un cielo de día y un cielo de noche, nublado y estrellado y con sol y sin sol, pero no pueden quitar. El otro día cuando hablamos de las terrazas, este era el tema. Sí. Toda ciudad es un camino que conduce a una estrella. Yeah. Lo que pasa es que es difícil compatibilizar eso, pues la iluminación, entiendo, de las ciudades. Habrá que pensarla, como decía Andrés, con lo del daño que hace el LED. Pensata que decía, llega uno y quiere poner una farola donde sea. Bueno, habrá que pensarlo para que no perdamos el cielo, que la verdad nos perdemos muchísimo. Bueno, pues la semana que viene, no sé si la semana que viene o la otra, ya vemos, pero el tema de los paraguas y las ciudades con lluvia también la lluvia en la literatura me parece muy interesante. Muy los paraguas en la literatura, muy interesante. Os habéis reído con el tema de los ovnis y me duele. No, pero así nos hemos reído con amor. Con amor. Pues no tiene ninguna gracia, es una cosa muy seria, sobre todo para la gente de la asignatura, claro. Sobre todo, vamos a ver. Venga, muchísimas gracias a los dos. Un beso. Muchos besos. Adiós. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready
ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. En la cadena Ser. Hoy por Hoy. Con Àngels Barceló. Es hora de aprender cosas que ni sabíamos, que no sabíamos, con Manuel Martín Loeches, catedrático de Psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid, el hombre que nos traduce la ciencia en lenguaje de la radio. Manuel, muy buenos días. Hola, buenos días. Y hoy vienes con la intención de explicarnos bien una noticia protagonizada por un ser microscópico, sí, pero que puede tener consecuencias gigantescas. A ver, explícate. Sí. Fíjate, de una muestra que se ha tomado del permafrost, allá en Siberia, en el Ártico, se ha obtenido un ser microscópico, un rotífero deloideo, un rotífero, que ha vuelto a la vida después de 24.000 años. Se ha hecho un análisis de carbono 14, 24.000 años, ha vuelto a la vida y se ha podido reproducir. Porque estaba congelado. Estaba congelado, sí. Y estamos hablando de un ser muy simple, de un organismo muy simple. No, precisamente lo llamativo de esta noticia es que es un ser ya multicelular, complejo, tiene cabeza, tiene cola con la que se mueve, que además es lo que da este nombre de rotífero, tiene un sistema digestivo muy complejo, con un aparato masticatorio, esófago, estómago, intestinos, y todo eso ha estado congelado 24.000 años, ha vuelto a la vida y se reproduce, que es lo más importante. ¿Ha sobrevivido a bajísimas temperaturas o murió y ha vuelto a la vida? Qué buena pregunta. Es una pregunta filosófica. Un poco diferente, pero es un poco diferente. Es que piensa que la ciencia no tiene respuesta para qué es la vida. Entonces, aquí podemos dar respuestas parciales. En este caso, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? Pues digamos que se ha paralizado todo. No se murió. Algún elemento, alguna célula se rompería seguramente, pero aún así estos seres tienen esa capacidad de conservarlas casi enteras y luego de recuperarse. Digamos que el metabolismo de este organismo se paralizó, no estaba ni vivo ni muerto, estaba pues como si paras un vídeo en stand-by, exactamente, así es. ¿Porque la congelación mata a todos los organismos? Bueno, a casi todos, esta es una excepción, hay alguna que otra, es verdad que algunos musgos, algunas semillas se han conservado también tanto tiempo, y hubo hace un par de años o 3 una noticia también de un gusano nemátodo que también allí en el permafrost en Siberia también emergió al cabo de cerca de 30.000 años y también volvió a la vida, aunque no se reprodujo. Son casos muy excepcionales. Pero esto no puede ser un poco peligroso, porque si empieza con el deshielo que el cambio climático nos pronostica, si empiezan a descongelarse bacterias, virus y vuelven a la vida, esto es peligroso. Sí, hay varias voces que están alertando de estos peligros. Es posible que algún virus, algunas bacterias, algunos microorganismos en definitiva peligrosos que permanecen en el permafrost y ahora que se está descongelando, además que parece que no hay vuelta atrás, pues surjan, ¿no? Quizá efectivamente lo que haya que hacer, yo creo que después de esta pandemia todos hemos aprendido mucho, es estar vigilantes, ¿no? Por la posibilidad de que surja alguno de estos virus. Quizá no haya que alarmarse mucho porque, aumentará la vigilancia, evidentemente, y también porque no se recuerda o no queda constancia de que haya habido virus tan letales, ¿no? Que hayan acabado con la fauna, ¿no? Hace pues los 30.000 años o 20.000 años desde que se formó el permafrost, ¿no? Un poco más. Entonces, pues hay que estar atentos, sí, es una posibilidad. Y tú sabes que se habla mucho de la criogenización para sobrevivir una vez muerto y luego puedas vivir. Bueno, ¿qué les voy a contar a los oyentes de Walt Disney? De esa leyenda urbana. ¿Hay alguna posibilidad que algún día la criogenización funcione? Bueno, hoy día yo creo que no, yo creo que está claro que no, porque la criogenización tiene que superar dos desafíos, dos retos. Uno,
que la enfermedad que causó la muerte, la ciencia haya avanzado lo suficiente como para poder recuperarla, ¿no? Y esto, bueno, es algo que ahora no se puede, pero es lo que prometen estos métodos. Bueno, en un futuro se va a poder, vale. Pero el otro, y es muy grave, es los daños que produce la congelación. La congelación forma cristales y rompe membranas celulares, citoesqueletos, mecanismos de regulación de las células, y además en estos métodos se utiliza también unos geles, unos líquidos, especie de geles, para ayudar a que no sea tanto el daño de la congelación, que resulta que son tóxicos. Yeah. Entonces, los procesos de congelación actuales no solo no garantizan, sino que yo más bien diría que hacen que sea muy dudoso la viabilidad del organismo. Pero yo hay una cosa que no entiendo, porque en las clínicas de fertilidad los embriones se congelan. Sí, correcto. Sí, es verdad. A ver, no todos son viables. Luego de los varios que se hayan congelado, pues alguno se puede recuperar, y muchos se utilizan para órganos, ¿no? Para generar órganos en trasplantes y demás. Pero es verdad, sí. Bueno, en este caso es que tienen las células mucho más robustas que las de un ser formado. Son embriones y están las células en desarrollo, son mucho más gruesas, mucho más robustas, están en y los cristales, los que decíamos, por ejemplo, no les afectan. No les hacen el mismo daño, efectivamente. Y después de esta noticia del rotífero deloideo, que ya vale el nombre, rotífero deloideo, ¿tu opinión sobre la criogenización ha cambiado? Bueno, a ver, yo creo que precisamente estos seres, ¿no?, que presentan mecanismos además muy curiosos cuando se descongelan y han tenido daños, incluso hasta utilizan el ADN del alimento que haya en el medio para recuperar sus propias células. Es decir, que no solamente aguantan la congelación, sino los daños de la congelación se recuperan de ellos. Entonces, bueno, este tipo de descubrimientos permitirán avanzar, ¿no? ¿Cómo es que un ser ha estado 24.000 años ahí congelado y ahora vive? Bueno, pues algo habrá ahí y la ciencia tendrá que investigarlo. Y sí, claro que da esperanzas. Manuel Martín Loeches, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. ¿Desde cuándo pienso en ti? Dime cuándo puedo ir a enredarme sobre ti. Ya no puedo más, ya no quiero más. Ya no pisan más mis pies, ya no pesa más la voz con las alas que me das. Ya no duele más, ya no duele más. Ser Podcast. En la cadena Ser. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa, el meu agost, un camp d'espigues y cargols. Viaje de ida, hoy nos vamos a un personaje histórico. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días, sí, hoy es un personaje de los que en la escuela de otros tiempos preguntaba el profesor ¿quién fue Miguel Servet? Y ahí al segundo el niño pelota en pollón. Yo. Miguel Servet descubrió la circulación de la sangre y murió en la hoguera por hereje. Y el profesor orgulloso, muy bien, Paquito Armada, muy bien. De Miguel Servet, pues nuestro viajado de hoy nos quedó que descubrió la circulación menor de la sangre y que murió en la hoguera por hereje. Pero así es, ¿no? Sí, pero Miguel Servet fue, además de eso, de médico y científico, matemático, astrónomo, teólogo, filósofo, editor, un humanista, un Leonardo de la vida. Y si murió en la hoguera no fue por lo de la circulación de la sangre, sino por ser el primer defensor de la libertad de expresión. Ana Gómez es investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas y experta en Miguel Servet. Su importancia como defensor de la libertad de conciencia, de la libertad de pensamiento, es muy relevante, porque es un humanista y como humanista quiere acudir a los textos de una forma libre, a los textos sagrados concretamente, a los textos bíblicos, quiere acudir de una forma libre, pudiéndolos interpretar como a él le parece. Y eso es, en el contexto del siglo XVI, muy osado. Amo la libertad. Yo te lo reconocía antes, a las 10 de la mañana, no conocía este aspecto de Miguel Servet. ¿De dónde era? Miguel Servet era de Villanueva de Sigena, Huesca, el pueblo de los ancestros de Sergio Castro. No me digas. Sí, aunque en sus viajes de huida, más que de ida, siempre fue perseguido y utilizó otros nombres y otros lugares de nacimiento. Una vez, huyendo de Calvino en Francia, dijo ser Michel de Villeneuve, Navarro de Tudela, nada más y nada menos. De ahí que haya una corriente que cree que es de la ciudad de Pedro Blanco. Bueno.
Como entenderéis, yo no puedo dejar pasar la oportunidad de hablar de Tudela. Y no porque lo diga yo, sino porque el propio Miguel Servet, cuando le perseguían allá en Francia y daba su nombre, decía que era, lo decía en francés, Miguel de Villanueva, nacido en Tudela. Si él decía que era de Tudela, pues era de Tudela, digo yo. Y no es que necesitemos nosotros más hijos ilustres de los que ya tenemos, que tenemos muchos. Claro, y ante esto, ¿Sergio Castro se ha quedado callado? Pues no. Te recuerdo también que, como podrás entender, cuando alguien está huyendo hace básicamente dos cosas. Decir que es de otro sitio para que no le pillen y dos, cambiarse el nombre. Y te recuerdo que ya en el hecho de homenajear su apellido con Villeneuve está haciendo una referencia evidente a Villanueva de Sigena, que es de donde era él y donde era mi abuelo y el lugar que vertebra a toda mi familia. Así que déjate de rollos, Pedro. Por ahí no, por ahí. Más allá de este conflicto dentro del equipo de localismos. Pues Miguel Servet fue inquieto de pensamiento y de movimientos, entre otras cosas porque cada vez que escribía algo lo perseguían. Esta es su ruta. Ana Gómez. Toulouse, en primer lugar, París, después ejerce en en Charlieu y en Viena del Delfinado como médico, está ligado a los impresores de Lyon, al mundo intelectual de Lyon, va a Estrasburgo, el recorrido por Basilea, en Bolonia, en fin, todos esos recorridos vitales son siempre con un afán de aprendizaje, de huida cuando las cosas van mal dadas, y finalmente va a Ginebra. ¿Por qué has parado en seco en Ginebra? Porque no quiero hacer spoilers del viaje de Miguel Servet. Vayamos por parte. Nace en Villanueva de Sigena, donde su padre era notario del monasterio, el monasterio de Sigena, edificio románico del siglo XII que te sonará por el conflicto judicial entre Aragón y Cataluña. Por unas obras que ya han vuelto, y son estas. Marisancho Menjón, directora general de Patrimonio del Gobierno de Aragón. En una parte de los dormitorios se encuentran los bienes que se han recuperado. Lo más destacable de ese conjunto de bienes son las 3 cajas sepulcrales del siglo XV, que son cajas sepulcrales pintadas de madera, son singulares, y bueno, pues hay una serie de restos de pintura mural, unas puertas de madera medievales también, pintadas con escudos y tachonadas de clavos, una serie de alabastros, de relieves de alabastro del retablo de Santa Ana, renacentistas, y bueno, pues toda una serie de piezas de orfebrería y de pintura, fundamentalmente entre los siglos XVI y XVII. Pues sí que han vuelto obras de arte a Sigena. Siguiente parada, venga. La siguiente, Toulouse, allí es donde fue primero a estudiar. Utiliza por primera vez el seudónimo de Michel de Villeneuve tras negar la Santísima Trinidad y el bautismo a edad temprana. Toulouse era una ciudad muy destacada en la ruta jacobea. Precisamente de aquella época es uno de los edificios más icónicos de Toulouse, que es la Basílica de Saint-Sernin, que Miguel Servet debió de conocer en su máximo esplendor. Es una de las iglesias románicas más grandes de Europa. Incluso Miguel Servet pudo ver construyendo, como son los palacios renacentistas que salpican los rincones del núcleo medieval y que todavía hoy nos sorprenden, ¿no? Y sobre todo no nos olvidemos de buscar en algún restaurante un buen cassoulet, que es una especie de fabada de pato, que es de difícil digestión, pero que merece la pena probar. Pues seguimos viajando a Miguel Servet o Michel de Villeneuve, según el momento. Y aunque volveremos a Francia, antes un poco de Italia, porque nuestro médico y humanista renacentista estuvo presente en la coronación de Carlos V en Bolonia, 1530. A Bolonia le han cantado muchos. Pero bueno, esto es una canción de Lucio Dalla y nosotros estamos en 1530, delante de la Basílica de San Petronio, esa que está en la Plaza Mayor, delante del Palacio del Podestá y de la sede del Ayuntamiento. Así que esta música parece más adecuada, porque aquí llegó Carlos V, recibido de forma triunfal, como un emperador romano. A eso vino, a ser coronado como emperador del Sacro Imperio Romano. Le hubiera gustado que fuese en Roma, pero es que sus tropas habían asediado la ciudad un par de años antes. Estaba feo humillar al Papa aún más. Y por nuestra parte, escuchada la historia, será mejor que volvamos a la música actual si queremos disfrutar aún de la ciudad donde mejor se come de Italia. Por cierto, un consejo, tortellini al brodo, o si les da calor,
un rabo. Y me dijiste que volvíamos a Francia, Pepe. Y a París, nada más y nada menos. Allí fue Miguel Servet en 1537 a estudiar medicina y conoce al reformista Calvino, que le marcará su vida y su muerte. ¿A quién se le ocurre corregirle al creador del Estado teocrático de Ginebra su obra Restitución del Cristianismo? ¡Qué osadía! Sí, y luego enviársela llena de tachones, así, tal cual. Su amigo enfureció, claro. Pero antes, cuando eran amigos como estudiantes, pasaron mucho por lo que hoy es el barrio latino. Nuria Rodríguez es historiadora y fue profesora allí, en el barrio latino de París. Sigue siendo el barrio de los estudiantes por excelencia, porque el barrio latino toma su nombre de los estudiantes que en la Edad Media eran los que aprendían y hablaban en latín. Y yo recomendaría del barrio latino la Rue Mouffetard, preciosa. La mayor parte del tiempo además es peatonal, porque allí se instalan los mercados de comidas al aire libre y las tiendas de alimentación son maravillosas. Los puestos donde se venden alimentos frescos durante la semana son preciosísimas y está todo buenísimo. Y luego las queserías, cualquier local de allí, sentarse en la Rue Mouffetard, en una cervecería, en una brasería, tomar una cerveza allí, es una de las delicias de París, de vivir en París. ¿Y del barrio latino a Lyon, donde sigue escribiendo y liándola? Entra en contacto con los impresores lioneses, trabaja como médico primero al servicio del arzobispo y mantiene su peligrosa correspondencia siempre con Calvino, que le va acercando a la boca del lobo. Carmen García vive desde hace 23 años en Lyon. Lyon es preciosa, está entre el Ródano y su afluente, que es el Saona. Entre esos dos ríos hay algo que se llama la Presqu'île o la Casi Isla, que es un barrio maravilloso, edificaciones del siglo XVIII-XIX. A un lado del Saona está el barrio gótico y es patrimonio de la UNESCO. Y hay algo que todo el mundo ignora, y es que aquí nació el cine, está la primera cámara, así que yo no me iría de Lyon sin pasar por el Instituto Lumière, que es un viaje maravilloso. ¿Y la banda sonora del Verdugo, aquí a qué viene? Pues yo en cada sección, Ángel, me hago un homenaje a Gabriel del Pino poniendo una canción ad hoc, y el Verdugo lo pongo porque entramos en Suiza, donde se la juega a muerte con Miguel Servet. Donde se la juega a muerte Miguel Servet, quería decir. Primero en Basilea, tras escapar de su primera condena a muerte, solo pudieron quemar su efigie, huye a tierras de lo que hoy es Suiza, donde emigraron también los padres del actor y director de cine Carlos Iglesias, y donde creció además. Linda con Francia, pero es una ciudad muy germana, de construcción, incluso de mentalidad. Tiene un casco histórico impresionante con una catedral que da al Rin, y en ese Rin, si vas en verano, te lo puedes pasar de miedo, tirándote al agua y nadando contracorriente o dejándote llevar por las aguas y aprovechando las salidas que van apareciendo, ¿no? Como escalerillas y tal. Y de la Basilea de Miguel Servet se va a Ginebra, territorio de Calvino, de su estado teocrático, para defender sus ideas. Creía que podía seguir polemizando sin más. Muy limpia, muy ordenada, con un casco histórico medieval muy bonito, en el alto de una colina, con una ubicación impresionante, porque está justamente en la desembocadura del lago Le Mans, que es un mar interior de agua dulce de 350 metros de profundidad, 78 kilómetros de largo. Bueno, es increíble. Me imagino que Calvino no tuvo piedad. Para nada, en un acto religioso lo reconoce, lo denuncia, y Miguel Servet es condenado a muerte. Es sentenciado en octubre de 1553. Se había convertido en objetivo prácticamente de todo el cristianismo por discutir mucho sus fundamentos, por ser libre. Misericordia, misericordia, Jesús, salva mi alma, ten piedad de mí. Pues no hubo piedad. Ardió con todos sus libros y manuscritos en la colina de Champel, en Ginebra. Ni 5 siglos después, un personaje literario creado por Antonio Orejudo en su novela Reconstrucción pudo salvarlo. El protagonista de esa novela, que se llama Pfister, quiere salvarlo, tiene la misión de salvarlo, de localizarlo en realidad, y llega tarde, ¿no? Y entonces sí, hay una escena en donde Pfister está subiendo la colina de Champel y le comunican que ya es demasiado tarde, que ya aquella hoguera ya incluso está apagándose, ¿no? Y que el cuerpo está quemado. Bueno, ni literalmente pudo ser salvado. Aunque la novela termina con la presencia del autor, Antonio Orejudo, en aquella colina de Champel.
hoy es un hospital, recuerdo, y justamente enfrente del hospital hay un rinconcito en donde hay una pequeña estatua, un recordatorio, una señal en donde cuenta un poco que en ese punto, que seguramente no sería en ese punto exacto, pero vamos, que allí fue donde se quemó a Miguel Servet. Y luego arriba del todo, en la colina de Champel, lo que hay es una enorme explanada con una piscina, y me pareció gracioso que el final de la novela, que es una novela ambientada en el siglo XVI, apareciera efectivamente un turista que era de alguna manera yo en aquel sitio hoy. Trágico final para nuestra biografía, viaje de ida de hoy. Muy trágico, pero bonito. Es muy bonito el recordatorio que nos ha hecho Antonio Orejudo desde el sitio donde murió Miguel Servet. Hasta luego, Pepe. Hasta luego. Before it is washed to the sea. Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Esta mañana, en nuestra conversación de los miércoles, charlamos con un pirata. Confesaré. Me propongo tomar una de estas naves, reunir una tripulación en Tortuga y atacar, saquear y robar hasta reventar. Un pirata que sabe lo que es batirse en las aguas más procelosas desde que tenía apenas 7 años. Allá va el disparo. Pierna derecha. ¡Gol! Ha llegado el gol del Real Madrid. Gol de Esteban Granero. Viviendo después ya de adulto las batallas más épicas entre Mourinhos y Guardiolas. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo. Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol. Es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla, porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. Hasta que el botín de ligas, copas y participaciones en Champions dejaron paso a otros barcos y mares, a otro fútbol como el de Segunda B con el Marbella. Personalmente y profesionalmente me motiva más que muchas otras decisiones que podría haber tomado. Y por eso me siento tan identificado con el proyecto y por eso sobre todo me siento tan motivado y tan ilusionado. Y sobre todo, como buen pirata, la pasión por las historias bien contadas. Me gusta leer antes de dormir, pero en realidad leo todo lo que puedo. Si tengo tiempo, pues lo intento emplear en eso porque es lo que más me gusta. Y la curiosidad por querer saber más. Yo soy Esteban Granero, soy futbolista profesional. Fundé hace 5 años Holocip, una empresa de base tecnológica y científica, donde mis socios son catedráticos de universidad y la mayoría de los trabajadores son doctores o especialistas en inteligencia artificial, y lo que nos dedicamos es a hacer modelos que puedan... Esteban Granero, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, me encantan las introducciones que hacéis aquí en la SER. Impresionante. Felicidades aquí. A Sergio, que se la ha trabajado. A todos los piratas, Esteban, les acompaña siempre una leyenda. ¿Cuál es tu leyenda? ¿De dónde nace el sobrenombre? ¿Por qué te llaman pirata? Bueno, no tiene mucha historia. No tiene mucha épica. Por el aspecto físico, ¿no? Yo era un chico que bueno, empecé a jugar con los chicos mayores y bueno, ya tenía barba y pelo largo, que siempre a lo largo de mi carrera he mantenido, y bueno, pues me llamaba la atención por eso, y los comentaristas, pues en un halo de creatividad, pues me pusieron el pirata y ahí se quedó. Naciste en Pozuelo, que es una localidad que está muy muy cerquita de Madrid. Desde muy pequeño entraste en la cantera del Real Madrid. En tu caso fue como desear algo mucho y empezar a cumplirlo de manera inmediata. Hemos escuchado la narración de un gol tuyo con 7 años. Sí. En mi caso fue encontrarme con cosas que siempre me parecían que eran inaccesibles, ¿no? Para mí, no estar de invitado en una fiesta que no me pertenecía, ¿no? Y todo lo que me he ido encontrando ha sido como sorprendente y de alguna manera pues extraño a mí, ¿no? No significa que no lo haya trabajado, que lo he trabajado muchísimo, pero sí que me daba la sensación de que nunca tenía derecho a conseguir lo que estaba consiguiendo, ¿no? Y eso
también a lo mejor me ha hecho disfrutar mi carrera de otra manera, ¿no? Primero fue, pues eso, estar en las categorías inferiores, luego ya me acuerdo que debutar en segunda división para mí fue como el mayor éxito, luego primera división, luego el Real Madrid, era como cada vez pasaban cosas más impresionantes y yo no me sentía con el derecho a ello, ¿no? El otro día hablábamos aquí precisamente del síndrome del impostor. Yo creo que tú tienes claramente el síndrome del impostor, el que está convencido de que lo que le está pasando no le corresponde. De hecho, estoy aquí en la cadena SER con Ángels Barceló en Hoy por Hoy, ¿no? Que yo me levantaba con la melodía, mi madre todas las mañanas. Es impresionante la capacidad que tiene la música de teletransportarte. Estaba escuchando la melodía del programa, sí. Y era como volver a tener 6 años y tu madre despertándote de la cama con Iñaki con el Hoy por Hoy. Porque tú a los 7 años, dices, yo me he ido encontrando, ¿no? Los 7 años, después en segunda, después la cantera del Real Madrid. Tú nunca dijiste con 7 años, yo quiero ser futbolista profesional, yo quiero ser de los buenos, de los mejores y jugar en el primer equipo. Jamás. Bueno, lo dijo mi hermano, ¿no? Que tiene 12 años más que yo, y me dijo, tú vas a ser futbolista. Y yo dije, bueno. Y él me llevaba al fútbol y bueno, pues eso nosotros no teníamos mucha capacidad, ¿no? Él se gastaba su en una entrada en el Bernabéu allí arriba, ¿no? Y él me decía, cuando juegues en el Madrid, pues tú me invitas a mí, ¿no? Y yo, bueno, por supuesto, le decía amén a todo lo que decía mi hermano mayor, pero en mi foro interno lo veía absolutamente utópico, ¿no? Mucho más lejos que cualquier otra cosa que me podía haber pasado. Para mí eso era mucho más complicado que, yo qué sé, viajar a la luna. ¿Tú crees que esto te ha ayudado precisamente a gestionar mejor el éxito? Y lo digo porque todos los niños, cuando empiezan a jugar a fútbol, y todos los padres de los niños que empiezan a jugar a fútbol, lo que quieren es que sus hijos jueguen en la élite, jueguen en los primeros equipos. El que tú no tuvieras, sí, las ganas, porque entiendo que todos los niños lo tienen, pero no ese anhelo, ¿te ha ayudado a gestionar tu vida mejor? Sí, probablemente sí. Además, los chicos tienen que darse cuenta de que el éxito y el fracaso son casi la misma cosa en el mundo del deporte, forman parte de un mismo camino, de un mismo colectivo. Nosotros los jugadores profesionales, claro, lo que ven de nosotros pues no es la realidad, ¿eh? En el fútbol profesional estás mucho más tiempo enfrentado al conflicto, al fracaso, al dolor, al sufrimiento, al cansancio, de lo que estás celebrando un gol, ¿no? Lo que pasa es que la celebración del gol es lo que más vemos en la televisión, pero no es la realidad, ¿no? Tú, te escuchábamos antes en la presentación el audio del gol ese que marcaste al Barça con 7 o con 8 años, después de que te hiciera una falta un tal Gerard Piqué. No sé si siempre tuviste claro que volverías a enfrentarte a Piqué 10 o 15 años después. Pues, hombre, yo sabía que él estaría siempre donde ha estado, ¿no? Es un jugador fantástico ya en esa edad, ¿no? Y bueno, con las ideas muy claras, y siempre ha sido un chico pues muy adelantado en cuanto a muchos aspectos, también el futbolístico, ¿no? Y yo pues no me imaginaba tampoco siguiendo un camino como para enfrentarme a él, pero sí que es verdad que hemos tenido de alguna manera carreras en algunos aspectos paralelas, porque somos de la misma quinta, porque hemos coincidido en las selecciones inferiores y luego también en esto que presentabais en la introducción de aquellos años, ¿no? de Mourinho y Guardiola, donde saltaban las chispas y bueno, hemos coincidido, sí, hemos tenido unas carreras paralelas, por supuesto la suya muchísimo más exitosa que la mía, pero sí nos hemos ido encontrando. ¿Cómo recuerdas esos duelos Mourinho-Guardiola? ¿Cómo se vivían desde la plantilla? Bueno, pues la verdad que la presión era grande, ¿no? Eran unos años donde además se juntaron muchos partidos en todas las competiciones, en la Champions, en la Copa, en la Liga, donde cada duelo pues trascendía, donde hubo momentos para los dos equipos, ¿no? Apabullantes, ¿no? Cuando el Barcelona nos ganó 5-0 en el Nou Camp, y ese mismo año nosotros les ganamos la final de la Copa del Rey en Valencia, y el año siguiente nosotros conseguimos ganar la Liga también ganando en el Nou Camp, y el Barcelona, que era el mejor equipo, probablemente el mejor equipo que hemos visto sobre un terreno de juego en mucho tiempo, ¿no? Nosotros nos sentíamos de alguna manera que por un lado éramos los contendientes, ¿no? Pero por otro lado éramos el Real Madrid, ¿no? Y ese es un conflicto muy, muy importante, ¿no? El Real Madrid, que es el mejor equipo de la historia, bueno, lo diré yo, pero haciendo
digamos, de contendiente de un equipo maravilloso que está en el mejor momento de su historia y que está haciendo, que es prácticamente invencible, ¿no? Entonces era un momento donde nosotros tendríamos que, para conseguir hacer lo que hicimos, tuvimos que tirar de todo lo que teníamos, y eso sometía a mucha presión. ¿Cómo se vive la rivalidad? Sabemos cómo lo viven los hinchas de los equipos, sabemos cómo la viven algunos entrenadores, no todos, afortunadamente, y estábamos viendo el caso de Mourinho con Guardiola. ¿Cómo se vive la rivalidad desde vosotros? Porque luego vosotros podéis coincidir en la selección, yo que sé, podéis ser amigos incluso. ¿Cómo se vive esa rivalidad? Que en el terreno de juego el hincha lo que quiere es que pisotees, machaques al contrario. ¿Vosotros cómo lo vivís eso? Bueno, pues sí, claro, el tema de la selección además coincidió que fue el Mundial. Yo no estuve allí, pero muchos compañeros del Real Madrid coincidieron con muchos del Barça, que eran la base de aquella selección, y claro, es complicado, ¿no? Porque durante el año a lo mejor te habías peleado durante 5 o 6 partidos, ¿no? A cara de perro, sí, incluso... No ya lo que pasa en el campo, sino lo que pasa afuera, ¿no? Las declaraciones. Sí. Bueno, es complicado de gestionar. Yo creo que la selección española fue una gran beneficiada de todo aquello, porque sacó lo mejor de aquellos futbolistas, y digamos toda la parte más oscura se quedó en algunos de los partidos donde hubo demasiadas chispas, ¿no? Pero bueno, desde un lado, desde mi punto de vista, como yo lo viví, yo lo recuerdo con tensión, pero muy divertido. ¿Te gusta esa parte del fútbol que has destacado ahora, lo que hay fuera del terreno de juego, las declaraciones, los programas deportivos que duran horas y horas, las tertulias deportivas? ¿A ti te gusta eso? Me parece que gente muy muy preparada hablando de fútbol, y me parece interesante. Creo que el análisis, igual que en todos los estamentos de la sociedad, el análisis a nivel mediático es fundamental para evolucionar como deporte. Yo creo que he disfrutado mucho de tertulias deportivas, de periodistas deportivos. Creo que en algunos momentos estamos los jugadores o los entrenadores principalmente sobreexpuestos a las declaraciones. Es decir, por ejemplo, un entrenador que juega Champions League y Liga hace igual 6 ruedas de prensa durante la semana. Que el otro día hablaba con Ernesto Valverde, coincidimos en un acto y hablábamos precisamente de eso, ¿no? De qué puedo decir, ¿no? Si yo tengo que estar a la defensiva permanentemente, ¿no? Pero sí me gusta porque yo creo que hay muchas historias en el mundo del deporte, en los futbolistas, en los entrenadores, y hay muchos periodistas que son capaces de extraer esas historias, ¿no? Y son historias de vida, ¿no? Porque al final el deporte es paralelo a la vida. Yo me he encontrado de forma... a lo largo de mi carrera deportiva, que fíjate que está terminando, pero yo tengo 34 años, cosas que en la vida, digamos, en la vida fuera del deporte me he ido encontrando con 5 o 6 años de posterioridad, ¿no? Y es te preguntaba antes que si el ser es no tener el anhelo, el ansia de llegar arriba de todo te ha ayudado a gestionar el éxito. Hay otra cuestión, ¿cómo se gestiona la salida del fútbol? En tu caso, la salida del Real Madrid, es verdad que vas pasando por diferentes equipos, ahora estás jugando en Segunda B, y luego la salida definitiva del fútbol, ¿cómo se gestiona? ¿Todo el mundo la sabe gestionar? No, es muy complicado. Es muy complicado. El fútbol te exige muchísima energía, más allá de lo que se habla de, bueno, que entrenamos 3 horas al día. El fútbol te exige muchísima energía, muchísima tensión, poner todo el foco en tu cuidado, en cómo te sientes, ¿no? En qué cosas estás dejando de lado, ¿no? Y bueno, dejar eso, pues si solo has vivido eso, pues te deja un vacío seguro, ¿no? Yo, en mi caso, siempre digo que yo me iba a retirar 2 veces. Una vez fue cuando me fui del Real Madrid y la otra vez será el día que me retire. Pero en mi caso, bueno, yo tengo más cosas fuera del deporte, y bueno, de alguna manera el día que yo deje de ser futbolista, pues será una transición suave, ¿no? Pero yo, claro, muchos compañeros no tienen esa situación, y es duro. De hecho, esa transición de alguna manera la estás haciendo. Desde hace unos años eres fundador de una empresa llamada Holocip, vinculada a la inteligencia artificial. Estamos acostumbrados a futbolistas que inviertan en inmobiliarias, pero no en datos basados en la inteligencia artificial. ¿Tú cómo llegas a eso? Bueno, pues con curiosidad. La verdad es que jugando en la Real Sociedad me hicieron una consulta a los analistas del club acerca de qué podíamos extraer de los datos que ellos tenían a disposición,
y hasta hoy, ¿no? Empecé a investigar, hablé con gente interesante, fui a la Universidad Politécnica de Madrid, donde están expertos en inteligencia artificial, acabé asociando con ellos, montamos la compañía, fuimos trabajando y creciendo y ofreciendo soluciones de inteligencia artificial, y bueno, pues poco a poco llegamos a un momento en el que ya pues tienes un compromiso grande, ¿no? Pero todo nace de que te hacen una pregunta y quieres resolverla, y bueno, pues al final yo soy muy cabezota. ¿Puede ayudar la inteligencia artificial a mejorar el rendimiento de los jugadores en el fútbol? Sí, bueno, y está ayudando, ¿no? La inteligencia artificial, digamos que tiene una capacidad analítica muy superior a la humana, y la gasolina de la inteligencia artificial, que son los datos. Hoy en día estamos en unas circunstancias en clubes de fútbol y en la industria del deporte y en el fútbol en particular, donde hay un acceso muy grande a esos datos, ¿no? Entonces, digamos que lo que hay que conseguir ahora es sacar el máximo partido de esos datos, ¿no? Pasar de ver los datos y visualizar y saber lo que ha pasado a entender, generar conocimiento que nos permita saber qué va a pasar y sobre todo qué tenemos que hacer para que pase lo que nosotros queremos que pase. ¿Y esto se puede aplicar, por ejemplo, cuando el partido está en marcha? Mientras se está jugando un partido, ¿se podrían modificar cosas en función de la inteligencia artificial? Sí, por supuesto. Los datos se recogen en tiempo real y por tanto se puede generar conocimiento sobre lo que está pasando en tiempo real, y se pueden hacer predicciones sobre simulaciones sobre lo que va a pasar en tiempo real, y por tanto pues tomar decisiones con menos incertidumbre. Si tú tienes unos escenarios sobre lo que va a pasar en el futuro en función de tus decisiones, pues podrás elegir con más objetividad, ¿no? ¿La selección española en la Eurocopa podría marcar goles con la inteligencia artificial? Bueno, sí, o sea, vamos a ver, yo creo que los procesos a los que el fútbol está basado en la toma de decisión, ¿no? Digo, fuera del césped, ¿no? Los entrenadores, los directores deportivos, en el área corporativa del club, la toma de decisión es más o menos acertada en función de lo experto que es la persona que toma la decisión y de la incertidumbre que maneja, ¿no? La incertidumbre se puede reducir con inteligencia artificial. Entonces, todas esas decisiones se pueden tomar de forma más acertada si se sigue estos protocolos. ¿Qué estás leyendo ahora? Ahora estoy leyendo Insolación, pero acabo de empezar porque tengo una amiga que es actriz y está buscando novelas donde haya un personaje femenino y donde ya se pueda inspirar, ¿no? Entonces estoy buscando en las librerías novelas con personajes femeninos que puedan encajar a mi amiga, y acabo de empezar con Insolación. Pues muchísimas gracias, Esteban Granero. Ha sido un placer conocerte. Bueno, un placer estar aquí con vosotros. Y recuerdos a la familia que pone la radio por las mañanas. Ahí estará mi madre escuchando. Recuerdos a ella. All my days recollect you, and so darling, in a way our love remains new. Funny little things, you touch my fingers and fondle my rings. Ser Podcast. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Venga, últimos minutitos del programa. ¿Me vais a contar de lo que habéis estado hablando esta mañana mientras yo estaba aquí? Pues claro que sí. Venga, va. Esta mañana a las 7:20, lo que la audiencia no sabe es que es un momento muy importante del programa, tal vez crítico, porque ahí tratamos de vender algunas de las ideas que pergeñarán los programas del mañana. Pero tienen 5 minutos para hacerlo. Eso exacto. Hemos explicado una idea que está bastante bien, bastante completa, y que se ha quitado con un papirotazo de encima, haciendo... Y Sastre estará de acuerdo conmigo. Correcto. Depende. Vamos a dejar el contenido, vamos a contar lo que ha pasado. Exacto. Directamente tú has decidido que ese tema no podía luego ir. te contaré el contenido y estarás de acuerdo conmigo. Nos hemos exiliado en la terraza, Eva, Sara y yo. Gabinete de crisis. Sí, hemos empezado a caminar y ha surgido
la que probablemente es la idea de todas las ideas desde hace mucho tiempo. Eso lo haremos el próximo martes. Tú lo tendrás que aprobar luego, pero lo aprobarás. ¿O no? Es muy difícil, si no habrá que... Lo vendemos tan arriba que le dan ganas de decir que no. Es que no la conocéis. Tendrá que venir Pedro Blanco a hacer el programa, si no. Bueno, pues que venga. Y entonces hemos pensado, qué importante es la terraza para inspirarnos y que surjan las ideas. Y más allá de eso hemos empezado a discutir ya con el resto del equipo dónde nos inspiramos, dónde surgen y cómo surgen las ideas del mañana. Levantarse de la silla es clave. Eso es fundamental. Cambiar. Caminar es ir a hacer un pis. Eso es lo que se ve todo el rato, el a caminar. mí ir a hacer un pis me va muy bien. Sí. Y ese momento que te estás a punto de dormir, ¿no se os ocurren las mejores ideas? No siempre te acuerdas. No. Ya. A mí sí me pasa, pero no tengo nada en la mesilla de noche para apuntarlas. Hay que tener un cuadernito ahí. De todas maneras, con esas cosas pasa que tienes una idea que en ese momento te parece brutal y a la mañana siguiente, cuando amaneces, ya no te parece tan buena. Es verdad, eso es verdad. Es famosa la anécdota de Hitchcock, que se le ocurrió la gran idea para una película y cuando se levantó al día siguiente había apuntado Chico conoce chica. Bueno, es un comienzo. El tren a mí me inspira mucho, el viaje. Sí, la ducha. A mí la ducha. La ducha a mí mucho. Cocinar. Cocinar te inspira. Cuando me pongo con los trabajos del máster o alguna cosa que estoy preparando y no doy con la idea, me levanto, me voy a la cocina, me pongo a picar cebollas. Me encanta y me relaja. Y contárselo a un amigo. Contárselo a un amigo es clave, porque según se lo vas contando, se te va ocurriendo. Se te va armando. Claro, se te va armando. ¿Y tú, Pepe? Y hay que elegir el amigo. Yo es que estaba... Eso siempre. Yo, por ejemplo, a Sergio no se lo contaría. Hay amigos que te dicen... Eso ya lo han hecho. Es muy eso. Yo soy como Fernando Bayo, yo soy de cocina. A mí la cocina, picar cebolla, zanahoria, tomate, lo que sea. Hacer un sofrito. Un gazpacho. Que me te llegue el olor de la comida cuando estás cocinando. Eso provoca que la cabeza fluya. ¿Y fregar los platos? También. Que estás a otra. Y planchar. Ya, pero hay un problema. Pero hay un problema en todas estas cosas que estáis diciendo. Cuando estamos aquí trabajando y las ideas y la inspiración tiene que surgir cuando estamos aquí trabajando. Pues nos vamos a la terraza. Os bajáis a la cocina de casa Mario o algo así. Y le dices, dame un pimiento, Mario. ¿Qué razón tiene Sastre hablando de la indulgencia de la noche? La noche cómo habilita casi todo y qué duro es el día. Menudo juez, ¿eh? Sí. Es curioso. A ti te pasa muchos días eso. Y eso que trabajamos de noche. Ya. En nuestro caso es la tarde anterior. Y justo el amanecer. Porque claro, es el de la derrota de la noche. Ya. Sí, pero no inspira. No. Levantarte a las 2 de la mañana ayuda a que te inspires. Vaya. Voy a decir que nuestros horarios no inspiran demasiado. No. ¿Qué va a ser el ritmo? Hoy por hoy. Apaga la luz, jazmín y clavel, mis brazos en cruz sueñan con tu piel. Detén el reloj, ven cerca de mí. Último compás para terminar. Esta es la canción que había elegido, que había dicho esta mañana Manuel Delgado. Sí, la ha dicho Manuel Delgado, estaba Charles tan chula, Aznavour, le hemos puesto un segundín, pero la hemos escuchado tan poquito que digo, mira, acabamos con ella. Y además es que en el Rincón y la Esquina hemos podido hablar con Andrés Paulo, que es ingeniero industrial. Él lleva años trabajando en dar luz a las ciudades y ha sido una charla súper interesante sobre la contaminación lumínica de las ciudades. El 80% de los habitantes del planeta no disfrutan de la noche, o sea, no la pueden apreciar en toda su magnitud. La iluminación es un símbolo de progreso y de bienestar, entonces es algo que se ve. Las ciudades que se iluminan son ciudades que avanzan, no son ciudades prósperas, sí, todos quieren luz, pero a veces se abusa de algunos clichés, como por ejemplo la seguridad, etcétera, etcétera, y se terminan haciendo abusos. O sea, tenemos derecho a disfrutar de la noche, nuestros niños tienen derecho a disfrutar de la noche, ya que somos hijos de las estrellas. Al cubrir la ciudad de luz, no estamos olvidando de nuestros antepasados. Nuestros niños y nosotros tenemos derecho a disfrutar del cielo. Claro, y me ha encantado lo de nos estrellas. Estamos librando de nuestros antepasados si no podemos ver las estrellas. Todo mi querer y con frenesí, loco de emoción, Aznavour, voy a hacer de mi mejor ¿Sabes de dónde es Aznavour? Sí. Apaga la luz, es más prudencial. ¿De dónde es? Más prudencial. Pues armení francés, ¿no? Fuera del cristal. ¡Ey, sin Google! Se llegue a morir. Venga, Brian. Sastre, ¿sabes quién hace el Hoy por Hoy en Soria? El Hoy por Hoy en Soria lo hace Aznavour. una gran compañera o compañero.
lo hace el gran compañero Chema Díez. Bueno, Chema. Chema Díez, por favor. Chema Díez a tope con el Hoy por Hoy. Chema, pon Soria. Aznavour hoy, en el Hoy por Hoy. Soria. Arranca con Aznavour, Chema. Bueno, arranca igual ya no llega. Que estire. Y yo Bueno, creo que no le va a llegar. tiene un... No, Sí, tiene, busca tiene una menos canción de de un minuto. Aznavour ahora, que no sea esta. No, yo miraría a Brian y diría, Brian, corre, claro, busca una canción de Aznavour. Venga, Chema, todo tuyo, que nosotros lo dejamos aquí. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 6. Pongan el despertador. Te daré valor y la sed ardiente de mi gran amor calmaré en la fuente de tu boca en flor. Apaga la luz, jazmín y clavel, mis brazos en cruz sueñan con tu piel. Apaga la luz, sol de juventud, apaga la luz, solo yo y tú. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.